Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos los amigos que se van a unir a esta transmisión. Buenas noches para Edwin, para Alex, veo que están conectados. Esperemos a ver si se conectan más personas. Bueno, buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, desde hace algunas semanas he tenido alguna inquietud como para hacer esta transmisión, porque pues dado todo lo que está sucediendo en el mundo con el tema de la pandemia, entonces ha sido, digamos que un tiempo para reflexionar, un tiempo de penitencia, un tiempo digamos que de replantear muchas cosas que pueden estar pasando en nuestras vidas, replantear cuáles son, digamos, qué es lo fundamental y qué es lo que verdaderamente importa en nuestra vida. Saber que la salud, que la vida es un don de Dios, que la familia también es un don de Dios, y eso es lo que tenemos que valorar, porque pues vemos como el ser humano es tan frágil que un solo virus, un simple virus, pues puso en jaque prácticamente a toda la humanidad, a las grandes potencias, los mercados, a los grandes poderes. Y esto pues definitivamente Dios lo ha permitido porque el hombre debe volverse a Él. El hombre debe volver su mirada a Jesucristo. El hombre debe volver su mirada a los valores, debe volver su mirada a Dios. Y toda esta situación pues nos debe ayudar a estar en casa, las limitaciones, las dificultades, pues todo eso nos debe hacer reflexionar en, en que nosotros somos pues criaturas, eso somos, no somos sino unas simples y mortales criaturas que dependemos de la misericordia de Dios, que la vida es un don de Dios, la salud es un don de Dios, y el hombre debe dejar su arrogancia, su orgullo, y buscar a Jesucristo. Saludes a todos los amigos que se están uniendo a esta transmisión. Quería compartir este mensaje porque pues he sentido la necesidad de hablar y de ver las cosas desde un punto de vista espiritual de todo lo que está pasando. Voy a leer Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 6, 7 a 8. Porque todo esto está profetizado. O sea, todo lo que está pasando pues ya estaba escrito. Ya ahí estaba en los planes de Dios, ya estaba en la mente de Dios todo lo que sucede. Apocalipsis 6, 7 a 8 dice así. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Este ven es, bueno, voy a terminar de leerlo y ahorita lo meditamos. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Bueno, voy a leer también la explicación que da aquí la Biblia de Jerusalén. Dice, el color verdoso es el del cadáver, que se descompone, sobre todo por efecto de la peste. Y lo que habla eh, para devorar
a las víctimas. Entonces vemos este pasaje pues describe un cuarto sello apocalíptico. Vemos, dice que hablan de un cuarto viviente que decía ven. Ese ven hace referencia a, a la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida. A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de un caballo verdoso y de un sujeto que lo monta que se llama muerte. Dice que se le dio poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Entonces habla de un ser que se llama muerte y que tiene un poder y que va a acabar con la cuarta parte de los habitantes de la tierra. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, esos son millones de personas las que tendrán que ser afectadas por este caballo que se llama muerte. Y habla que tiene poder para matar con espada, o sea, son guerras, con hambre, que es lo que estamos viviendo, las personas que no pueden trabajar, las personas que por el virus tienen que estar en sus casas, las empresas que han tenido que despedir miles de personas. Todo esto va a ocasionar también que haya muertes, que haya hambres, que haya hogares donde ya falte escasez de la comida. Dice con la peste, pues es lo que estamos viviendo, el coronavirus. Este virus que puso en jaque a la tierra, a las grandes potencias. Miremos Estados Unidos, la gran potencia y ya miles de muertos a diario. Entonces vemos que todo se está cumpliendo. Todo lo que está escrito, todas las profecías pues se están cumpliendo. Y esto tenía que suceder. O sea, vienen tiempos muy difíciles para la humanidad, muy, muy difíciles. Vienen tiempos de angustia, de dolor, de sufrimiento, de muertes, de enfermedades, de hambres, de desempleo. Vienen tiempos... Regálenme un segundito. Santi, estoy en una transmisión ahora de corriente. Ya continúo. Entonces vienen tiempos muy difíciles para la humanidad que están profetizados, tiempos apocalípticos. O sea, ya nosotros, la iglesia no debe tener dudas de que estamos en los tiempos finales. Estamos en los tiempos últimos para la iglesia. Porque todos los signos se están cumpliendo. Todo lo que había profetizado Jesucristo, lo que está profetizado por Juan en Apocalipsis se está cumpliendo. Y la iglesia pues debe estar atenta. La iglesia debemos estar atentos, debemos estar preparados. Debemos estar también observantes. Debemos pues seguir a nuestro Señor. Y si caemos pues levantarnos y volver otra vez al camino. Buscar la obediencia. Apocalipsis también habla de una persecución. A final del capítulo 12. Dice, versículo 17, Apocalipsis 12, 17 dice, entonces despechado contra la mujer se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Miremos que esos que habla ahí Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Entonces esta es la iglesia, ese es el remanente, esa es la novia fiel, esos que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús, que van a ser perseguidos por el dragón, o sea, van a ser perseguidos por el enemigo
Y también digamos que este es el quinto sello que sigue el Apocalipsis, que habla de los mártires. O sea, después de las pestes iba a venir una persecución, que es el siguiente sello. Voy a leerlo. Cuando abrí el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron. Acababa de leer de que guardan el testimonio de Jesús y mantienen los mandamientos. Entonces esos son los degollados, o sea, los mártires de los tiempos finales. Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, has de estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra? Ese es el quinto sello, el sello del Apocalipsis. Los sellos del Apocalipsis. Entonces aquí vemos que después de la muerte, por diferentes formas, como ya lo leímos, por guerras, por hambre, por la peste, por las fieras de la tierra, va a haber también una persecución para los cristianos, para los que guardan los mandamientos. Y vemos que esa persecución ya se está llevando a cabo. Hay muchos países donde es prohibido predicar el evangelio, como en Corea, como en China. Los musulmanes, también hay muchas sectas musulmanes que atacan a los cristianos, fanatismo, y los matan. Y vemos que eso está sucediendo ya. Muchos se están dando la vida por el testimonio y por el cristianismo. Entonces son cosas que ya estamos viviendo. O sea, todo esto no es que seamos ajenos, o no es que son cosas como, que quién sabe cuándo irán a pasar, ¿no? O sea, ya está sucediendo todo lo que está escrito. Y quería dar un mensaje, pues primero para que estemos alertas. Yo también debo estar en actitud de penitencia, en actitud de buscar de Dios, porque también necesito luchar por mi salvación. Pero así todas las almas, todos los bautizados, tenemos que estar en guardia, tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos y tenemos que estar muy pendientes porque la iglesia está siendo perseguida. Y mire que la iglesia no solamente está siendo perseguida por agentes externos, sino que también, lastimosamente, dentro de la misma iglesia ya hay una corrupción. Tengo que decirlo, ya hay masonería, ya hay líderes que en lugar de enseñarnos o en lugar de mostrarnos a Jesucristo, lo que hacen es confundir a las almas y lo que hacen es mostrar otros caminos que no es el camino de Jesucristo. Lastimosamente está sucediendo. Entonces debemos estar muy alerta de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo. Ahora, finalmente, Apocalipsis 12, pues muestra una persecución a todos los cristianos, a todos los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Pero aquí nosotros tenemos que recordar que la iglesia siempre ha sido perseguida desde su origen y que Cristo también fue perseguido, cargó su cruz, y que Jesucristo, pues a los discípulos, a los que debían seguirle, también les dijo que debían negarse, cargar su cruz y seguirle. Entonces digamos que ese ha sido el alimento de siglos de la iglesia, el sufrimiento, la persecución. Inclusive la iglesia desde su origen duró 3 siglos en persecución por los romanos, por la espada romana, porque los cristianos eran vistos pues como una secta y tenían que darles muerte, los echaban a los leones, los mataban. Y por eso esos 3 siglos fueron tan sangrientos para la iglesia, llenos de mártires, llenos de personas que se alimentaban de la Eucaristía, se alimentaban de la oración, y por esa misma Eucaristía, por esa misma fuerza, pues recibían esa valentía para inclusive dar la vida por el testimonio de Jesucristo.
Y ahora es cuando más también tenemos que recordar las palabras de Jesús al final de Mateo. Voy a leerlo. El mandato misionero y la esperanza de que el Señor siempre iba a estar con su iglesia. O sea, Dios jamás olvidará o jamás se alejará del hombre y jamás se alejará de sus hijos, de su iglesia. Dice al final de Mateo, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que esa es la promesa de nuestro Señor, que Él va a estar con nosotros, con los bautizados en su iglesia, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio inclusive de la enfermedad, en medio del dolor y en medio del sufrimiento, todos los días hasta el fin del mundo. Y pues yo quería hoy que conmemoramos ese hecho glorioso que cambió la historia en dos, que fue la muerte de nuestro Señor. Jesús hoy conmemoramos y celebramos, pues que hace 2000 años nos dio ejemplo y dio hasta su última gota de sangre por nuestra salvación, por la salvación de la humanidad, por la salvación de la iglesia. Y nosotros pues ahorita con esta situación que estamos viviendo, de estar encerrados, donde se habla de muertes, donde se habla de enfermos, pues podemos también unir esos sufrimientos, esas dificultades. Quizá haya muchos que no tienen trabajo, quizá haya muchos que no tienen el pan en su casa, quizá haya muchos que ya están enfermos o que tienen muertos en sus familiares. Hay muchas familias que ni siquiera pueden despedir a sus familiares porque el cuerpo está infectado. Es muy triste, ¿verdad? Todo lo que de pronto muchas familias tienen que vivir debido a este virus que pues nos tiene consternados. Y no es tiempo a mí me pareció también muy digno pues un video que subió el presidente Duque celebrando un gol y hablando como si le hubiera ganado el gol, la partida al coronavirus. O sea, no me parece que sea prudente eh, pues jugar o manifestarse de esta forma, pues porque hay muchas familias que ya comienzan a tener el dolor de tener familiares enfermos, muertos o quizá personas que en carne propia ya están recibiendo esta situación. Hace poco me comunicaba con un amigo, un contacto de Facebook, y me decía que estaba enfermo en Nueva York, estaba hospitalizado, no podía moverse, ni siquiera para ir a buscar un remedio, nada, o sea, no podía salir ya. Y así hay muchas personas que ya de pronto están encerrados, están estigmatizados, están sufriendo. Entonces, esta transmisión es para que, a pesar de estas dificultades, no nos olvidemos de que Cristo también padeció, que Cristo fue por delante llevando su cruz, que Cristo nos mostró ese camino, como dice Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Recordar que Jesús es el único camino, que no hay más caminos, no hay más caminos. El camino no es la Pachamama, el camino no es Buda, el camino no es Mahoma, el camino no es las mitologías hindúes, griegas, no. El camino no es el ateísmo, el camino no es los antivalores, el camino no es las culturas LGBTI, ni los proabortistas, ni los que se burlan de Dios. Ese no es el camino. El camino no es la apostasía, el camino no es la anarquía. Los que siguen o los que creen que Dios ha muerto o que de Dios se pueden burlar como quieran.
Ese no es el camino. El camino es seguir a Cristo. El camino es tener fe en Jesucristo. El camino es confiar en su sangre preciosa, aceptar que nos redimió, entregarle nuestra vida, nuestro pecado a Jesucristo, pedirle perdón, bautizarnos, confiar en que somos bautizados, somos hijos de Dios y estamos llamados a esa vida de gracia. A esa vida de gracia que nació del corazón de Cristo crucificado que hoy estamos celebrando. Recordemos que del corazón de Cristo crucificado, cuando el soldado le lanzó al costado, pues surgió o brotó sangre y agua. Esa sangre representa la Eucaristía, esa agua representa el bautismo, o sea, del mismo corazón de Cristo brotan los sacramentos y brota la iglesia. Y la iglesia sigue adelante, la iglesia seguirá adelante como ese cuerpo de Cristo, como esa presencia de Cristo, que siempre va a estar con nosotros, que siempre va a estar con sus hijos, del mismo corazón de Cristo crucificado. Y ese Cristo crucificado sigue sacrificándose, sigue perpetuando su sacrificio en cada Eucaristía, en cada bautizado que es obediente, en cada bautizado que carga su cruz, ahí está Cristo crucificado. Y eso lo vemos en Colosenses 1:24. Vamos a leerlo. Colosenses 1:24 dice Pablo: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne por favor de su cuerpo que es la iglesia. Entonces vemos que Pablo nos está dando ejemplo porque él mismo lo entregó todo, sufrió persecuciones, estuvo preso y hasta el martirio. O sea, el mismo Pablo nos da testimonio de que fue ese cristiano que también completó en su carne los padecimientos de Cristo. Y a eso estamos llamados todos los bautizados, que cada dificultad, que cada dolor, que cada sufrimiento, que cada angustia, también la ofrezcamos. Somos unos Cristos pequeñitos. Podemos ofrecer en cada situación difícil de nuestra vida eso que nos está pasando, ofrecerlo a Dios, así como Cristo ofreció su vida, también nosotros podemos ofrecer esas dificultades, ese sufrimiento, esa situación difícil que de pronto Dios está permitiendo que cada uno de nosotros pueda pues vivir. Pero los cristianos tenemos una ventaja y es que no estamos solos. Los cristianos tenemos esa ventaja y esa esperanza de que Cristo fue primero, de que esos sufrimientos que nosotros tenemos pues no se igualan a los sufrimientos de Cristo, porque no estamos llegando a ese punto de recibir esos cientos de latigazos que recibió el Señor, de recibir esa corona de espinas, de tener que cargar una cruz o de tener que clavar nuestras manos y nuestras extremidades. No, hasta ese punto no estamos llegando. Nuestros sufrimientos son menores, definitivamente son menores. Dice también Jesús: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida la encontrará. Esto está en Mateo 16:24. Entonces, estos tiempos difíciles, pues, es un llamado para que tengamos fe, tengamos esperanza, que no perdamos la esperanza y que ofrezcamos las dificultades que podamos estar teniendo en nuestra realidad, en nuestra vida. Quizá de pronto haya muchos que se pueden quedar sin trabajo o estén aguantando necesidades, que no pierdan la esperanza. Ojalá también pues haya solidaridad entre nosotros, que si vemos que algún familiar está pasando por necesidades, lo podamos ayudar. La caridad comienza por casa. A veces buscamos ayudar a los demás y resulta que dentro de nuestra familia hay personas o hay necesidades. Entonces, ojalá pues que las familias se unan para ayudar, porque a pesar de las dificultades, a pesar de que no podemos salir, etcétera, pues hay que buscar las maneras de, de ayudar, a los que más lo necesiten. Y si Dios permite,
pues que nosotros pasemos dificultades, pues ofrecer, pasar esos tiempos difíciles con Cristo, ofrecer ese sufrimiento, ofrecer ese dolor, esa enfermedad. Dios no quiera, ojalá pues guardemos todas las precauciones, todas las recomendaciones que nos piden, hasta los remedios caseros que pues humanamente podemos hacer todo lo que humanamente esté a nuestro alcance. Pero de pronto habrá momentos en los que sí necesitamos esa, esa fe en Dios, necesitamos esa fortaleza, agarrar la cruz. A mí personalmente pues me ha servido, yo por ahí tengo una cruz pequeñita y en momentos difíciles la agarro fuerte. Y me sirve pensar en el Señor, me sirve pensar en Cristo crucificado y poderle ofrecer a Él pues la dificultad que yo esté pasando o esté afrontando. Hay que aprender a sufrir, pero hay una gran diferencia entre sufrir sin Cristo, sufrir sin esperanza y sufrir con Cristo. Eso es lo que nos tiene que marcar o no, nuestra insignia, la insignia de los cristianos es que si tenemos alguna dificultad, algún problema, pues lo ofrecemos a Dios y pasamos esa situación difícil, pero la pasamos con Cristo. No estamos solos. Jesús lo prometió. Donde dos o más se reúnan en su nombre, ahí estaré en el medio de ellos. Está en la oración. Cuando quieras orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que está en el secreto te escucha. Está en la oración personal. Está dentro de nosotros desde el día de nuestro bautismo. Entramos a ser o comenzamos a ser templo del Espíritu Santo por ese sacramento y por la fe que tenemos en Cristo. Y como dijo Pablo, completo en mi carne los padecimientos que faltaron a Cristo. O sea, Pablo ya se hace uno con Cristo hasta entregarlo todo, hasta entregar la vida. Entonces hoy celebramos eso, hoy celebramos que tenemos un Salvador, que tenemos un Dios encarnado, que se hizo hombre, nos mostró el camino, nos mostró cómo podemos llegar a Dios, nos abrió las puertas de Dios. Miren que cuando Cristo murió, se rasgó el velo. Se rasgó el velo en dos. El velo era lo que separaba el lugar santo del Santísimo del Templo de Jerusalén. Y al lugar santísimo no podía entrar nadie, ni siquiera los sumos sacerdotes, porque era donde Dios se revelaba sobre el arca de la alianza, en medio de los dos ángeles. Ese era el lugar santísimo. Pero con la muerte de Cristo se rasgó el velo. ¿Qué quiere decir? Que la muerte de Cristo nos dio acceso a Dios, a ese lugar santo. Y Cristo es esa puerta que nos da acceso a Dios. Por medio de Jesucristo podemos llamar a Dios Padre, como lo dice Juan 3:16, a todos los que recibieron y creyeron en Él, se les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces tenemos ese gran privilegio, no por nuestros méritos, sino por la misma sangre de Cristo, de poder llamar a Dios Padre y de poder ser hijos adoptivos por medio de Cristo. Entonces, pues aprovechar. Dios nos da la vida, nos da la libertad y nos da la salvación. Son tres dones por los que tenemos que responder, tres dones que tenemos que administrar y tres dones pues por los que tendremos que dar cuentas. Y la salvación es el don más maravilloso que estamos celebrando hoy. El don de que el mismo Hijo que Dios envió lo haya dado todo y haya dado su vida por nosotros. Y nos sigue santificando, nos sigue guiando, nos sigue reconfortando por medio de su Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Ya para finalizar, entonces quería leer las bienaventuranzas, porque en medio de todas estas dificultades, las bienaventuranzas pues son un consuelo y son ese motivo para seguir adelante. Porque no todo termina con la muerte, ni todo termina con el sufrimiento. Entonces todas estas cosas son pasajeras y el cristiano las tiene que afrontar. Pero el cristiano no se queda ahí. Recordemos que Jesús murió, pero ya mañana estaremos en la vigilia pascual celebrando la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo nosotros algún día
Así como el bautismo nos configura en la muerte, también Dios en su misericordia nos hará contemplar o participar de su gloria cuando lleguemos a la eternidad después de la muerte, confiando en su misericordia. Entonces esa es la esperanza del cristiano, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la paz, la esperanza de la salvación. Esa es la esperanza que no podemos perder y es la esperanza que siempre nos tiene que acompañar en medio de todas estas dificultades. Entonces voy a leer en Mateo 5 las bienaventuranzas. Dice así: viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron, y tomando la palabra les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Entonces vemos que este pasaje a mí eso es como recargar una batería, como oxigenar. Es reconfortante. Vemos que el Señor, como nos promete tantas cosas hermosas, que no todo termina con la tristeza. Y dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Porque de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Entonces vemos que no es en vano cada sufrimiento, cada dolor, cada persecución, cada situación que se tenga que vivir en el nombre de Jesucristo. No es en vano. Y que no todo termina ahí. Que detrás de eso viene alegría. Detrás de eso viene una recompensa eterna. Detrás de eso viene el reino de los cielos. Después de eso viene la resurrección. Después de eso viene la gloria futura. Después de eso viene el poder compartir con Dios por la eternidad. Después de eso viene una recompensa eterna. Entonces, cada sufrimiento, cada dolor, cada situación difícil, todo lo que estamos viviendo, pues si lo afrontamos con fe, si lo afrontamos con Cristo, si lo afrontamos en paz, con la fortaleza que nos da Jesucristo, todas esas situaciones difíciles que tenga que vivir el hombre, va a terminar o va a concluir en una esperanza eterna, en una recompensa eterna, en una paz eterna, en una gloria eterna. Dios es justo, Dios es justo, y Dios a veces aprieta un poquito a sus hijos o permite, Dios permite que pasen por dificultades, que pasen por situaciones difíciles, pero es porque así tiene que ser, porque es el camino del cristiano y lo estamos viviendo hoy, lo estamos recordando hoy, el camino de la cruz, el camino del dolor, pero no todo termina ahí. Ya Jesús resucitó y asimismo también nosotros pues podremos algún día compartir con Jesús por la eternidad. Entonces era un pequeño mensaje que quería dar, quería reflexionar hoy, Viernes Santo, día en que conmemoramos la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, recordando que el Señor pues dio su vida por nosotros, nos dio el acceso a la salvación por medio de su sangre preciosa. Y esto es gratuito, esto es gratuito. Gratis lo recibiste, denlo gratis también, le dijo Jesús a los apóstoles en Mateo 18. Entonces,
La única condición es recibirlo, la única condición es quererlo recibir. Vaya abajo, la única condición es querer hacerlo y querer recibirlo. Esto es lo que pues Dios quiere. Solo un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que en fe invoque a Dios, en fe invoque a Jesucristo y le entregue todo. A veces solo se necesita una oración de fe para entregarle a Dios, entregarle a Cristo la vida, entregarle a Cristo todo. Y Dios la recibe. Dios la recibe porque Dios ve lo secreto. El Espíritu Santo no tiene límites. El Espíritu Santo está en los hogares ahorita. El Espíritu Santo está donde están los cristianos. Está en las habitaciones, está donde están las personas. Allí está el Espíritu Santo. Entonces era un pequeño mensaje pues de esperanza para esa iglesia que espera al Señor, espera su segunda venida, como lo decía, comencé a leer leyendo el pasaje del caballo ese verdoso, pero decía que el cuarto viviente decía ven. O sea, todo esto hace referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la segunda venida. Eso que nosotros en cada misa decimos, ven Señor Jesús, eso hace referencia a la segunda venida. La iglesia siempre ha estado esperando a la venida del Salvador. Pero ahorita ya son tiempos próximos, o sea, ahorita ya se han cumplido todas las profecías y se están cumpliendo. Entonces los tiempos están terminando y la iglesia debe estar preparada. Para que, entonces era una invitación para que oren por mí, porque yo también tengo que librar mi lucha, tengo que luchar por mi salvación y para que ustedes, espero que ustedes cada uno en sus vidas estén pues siguiendo al Señor con valentía, con esperanza, con firmeza y con radicalidad. Que la oración sea nuestro alimento, nuestra fortaleza, que la palabra de Dios también sea nuestro alimento, el rosario, el meditar y contemplar todos los elementos de gracia y santificación que Dios nos dio. Quizá ya nos es difícil participar para los católicos de los sacramentos que tanta falta nos hacen. Pero bueno, podemos aprovechar los diferentes medios, las transmisiones de las misas por Facebook, participar, estar en esa sintonía. También podemos digamos que aprovechar que estamos en cuarentena, estamos en clausura. Eso también nos lleva a regáleme un Santiago, silencio. Entonces, aprovechar que estamos de pronto que no podemos salir. Esos son también cosas de observancia, estar encerrados, pues, es una penitencia. Y pues así como los monjes tienen la clausura y la clausura los lleva a la oración, a tener digamos que una observancia, pues también nosotros hacer de esta cuarentena, pues una clausura que nos lleve a la gracia, que nos lleve a estar en meditación, en penitencia, en oración, pidiéndole a Dios misericordia, perdón y buscando la paz, buscando la gracia. Bueno, agradezco a todos los amigos que se conectaron a esta transmisión. Aquí veo varios, voy a saludarlos. Muchos amigos se conectaron. Arnold Portillo, la prima Diana, Ingeniero Giovanni, Rafael Radillo, Caro Herrera, Elkin Otálora, el primo Elkin. Bendiciones para todos. Eustaquio Rincón, Zeus, William Javier Espitia, don William, Alejandro Márquez, el padre, Luz Karime Acevedo, Esperanza Camargo, José Yesid Cuesta, amigo contador, Ana Correa Verdugo, Anita, bendiciones, Teruel Anchi, Heriberto Enríquez, de República Dominicana, Carlos Camargo, Eduardo Espigarés, Heriberto Enríquez, Marivic Conchas, Hildeberto Ríos,
Jaime Mora, Enerie Cárdenas, Cipriano, Mónica Lisset, César Agüelo Trena Cecitar, Mónica Lisset, Natalia Betán, amiga Natalia, mi amiga Carolina González, mi amigo Edgar Támara Prater, Tomás Cabrales, Ligia Isabel Celi, Vivianita Díaz, la doctora Viviana, Dios la bendiga, testimonio bonito. Mi amigo Víctor Ricardo Pinto, Alejandro Magno, Carlos Julio. Deseo que, y Mónica Montoya, deseo que que Dios sea bendiciendo cada una de sus vidas, que Dios sea acompañándolos. Mis mejores deseos para todos estos amigos que están viendo este video, ojalá también lo puedan compartir. Necesitamos estar unidos, necesitamos estar en oración y estar pidiéndole a Dios su misericordia, su presencia, su gracia y estar vigilantes porque vienen, ¿verdad?, tiempos difíciles para la iglesia. Pero no podemos perder las esperanzas, como lo decían las bienaventuranzas, seremos bienaventurados, podemos compartir con Dios esa gloria que Él nos tiene reservado, esa corona por cada sufrimiento, por cada dificultad, por cada situación difíciles. Bueno amigos, les agradezco entonces este tiempo que me han dedicado. Les pido sus oraciones, les agradezco sus oraciones que me encomienden y también estaré orando por cada uno de ustedes para que Dios los bendiga, para que Dios los fortalezca. Cuídense mucho, por favor, no salgan de sus casas. Yo por ahí tuve que salir, pero son cuestiones de trabajo. Pero cuídense, por favor, hay por ahí unos remedios también caseros. Han hablado de infusiones con eucalipto, de agua caliente con sal, de jengibre. Entonces hay por ahí algunas cosas. Usar mascarillas certificadas, ojalá respiradores. Mantener el aislamiento. Y bueno, cuídense mucho porque pues esto nos está quejando y está pues poniendo a sufrir a la humanidad. Pero también son cosas que Dios permite porque también hay mucha burla, ¿no? Mucha burla de lo sagrado, mucha burla de los valores cristianos, estas culturas LGBTI, estas feminazis burlándose de todo lo sagrado. Entonces son cosas que Dios también a veces permite para que la humanidad vuelva a su rostro a Él. Seguro que en el momento en que la humanidad entera doble rodilla y reconozca que Cristo es el Salvador, que Cristo es el camino, seguro que Dios tendrá misericordia y Dios se apiadará de la humanidad. Ojalá eso sucediera, ojalá pues pudiéramos mirar a Jesucristo y seguir sus mandamientos como lo decía Apocalipsis. Pensar en el hermano, pensar en el prójimo, que fue lo que nos enseñó nuestro Señor. Bueno, bendiciones para todos los amigos. Con esto pues creo que ya estoy terminando la transmisión y el mensaje que quería compartir. Que reflexionemos, que terminemos de meditar el día de hoy en la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, que lo acompañemos en oración, en entrega, que estemos ahí vigilantes y orantes. Y mañana podamos compartir esa triunfante resurrección, esa vigilia pascual, quizá participando desde nuestras casas por Facebook de esas transmisiones que hace la iglesia en todos los lugares y ya pues celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte. Que asimismo también Cristo sea resucitando y sea viviendo en cada uno de nuestros corazones. Que ojalá nuestros corazones sea ese templo donde Jesús vive, donde Jesús se refleja en cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias hermanitos y que Dios los bendiga. No se les olvide compartir. Bueno, bendiciones. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Gracias.